Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a gestionar la información cuando tenemos que pasarla de una hoja de cálculo como Excel a una tabla de un archivo Word, es decir, cómo pasar de un archivo, información de un archivo .xlsx a un archivo de extensión .docx, utilizando script de Python dados por inteligencia artificial. Pues aquí vamos a controlar bien el sonido y bueno, aquí vamos a pues el script que me dio la inteligencia artificial ChatGPT fue en el que importamos pandas y el módulo docx utilizando la clase documents. Este docx es un programa, es una librería de Python que nos permite gestionar los archivos .docx o los archivos Word. Entonces la estrategia es que usted, si quiere, el problema es pasar información de un archivo mm, Excel, en el que tenemos en este, que yo tengo un XLSX, pasar información a un archivo Word. Eh, la información en el archivo de Excel es dos columnas con nombres de estudiantes y números de documentos de identificación para pasarlos a tablas de Word para formatos que es usual para ser firmados y gestión educativa. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, yo le di el prompt, le dije que me diera un script de Python que tome nombres de la columna nombre y cédulas de la columna cédula de los estudiantes en el archivo. Y le dices el path del archivo. Y, y le dice y llenen las columnas nombre completo y cédula de la tabla del archivo de extensión XLSX. Aquí ya ese path le dice que es perdón, del archivo de extensión .docx. Les va a pasar un archivo de extensión XLSX a un archivo .docx, de un Excel a un Word. Entonces, él te da el script, aquí le dice, aquí tienes el script de Python y qué librería de Python utiliza. Pandas con su estructura de data frame. Eh, Pandas tiene una función real Excel para leer archivos Excel. Y Python-docx es una librería de Python que gestiona archivos Word. Eso le va a permitir gestionar o modificar el archivo Word, este Python-docx. Y así va a llenar las columnas, en este caso de nombre completo y cédula, en la tabla. Entonces uno debe vigilar que tenga instalado a Pandas, a OpenPyXL para la gestión de archivos Word desde Python, archivos Excel desde Python y Python-docx para archivos Word desde Python y a través del gestionador de paquetes PyPy y la sentencia install y lo corres en el bash o en la terminal de Visual Studio Code. El código que me dio fue en el que importaba pandas y importaba documents. Y así, aquí nos falta que la energía nos funcione. Y luego de importarlas, él genera las variables ExcelPath para la ubicación del archivo Excel y WordPath para la ubicación del archivo Word. Crea esas variables que son las rutas de los archivos. Luego carga los datos desde el Excel. Entonces convierte con RIA de Excel eh, pero con dtype en str para que lea y convierta en un data frame todo el Excel. Y entonces, es decir, lea pero como texto para evitar problemas con los formatos, nos dice él, con los formatos de las cédulas.
y verificar si las columnas esperadas existen. Entonces, si nombre not in df.columns, es decir, si no está en df.columns o cédula no está en df.columns, deme el mensaje, el archivo Excel no tiene tales columnas. Entonces él revisa a ver si efectivamente hay columnas con esos nombres y lo diga. Y en el caso de que no haya problema, no nos genere ese mensaje, pues va con Documents actuando sobre WordPad, va a cargar el documento Word en la variable doc. Entonces Document va a cargar el documento y buscar la tabla correcta en el documento. Entonces de doc.tables de 0 va a buscar dentro del documento la primera tabla. Es que él asume que la primera tabla es la que vamos a modificar. Y si no, uno le puede decir cámbiala, cambiando aquí el índice en la anotación de corchetes. Entonces esto lo dejamos como en términos de Python, en la que para acceder a la información se utiliza la anotación de corchetes y la anotación de punto. Y con un ciclo para va a coger los nombres y las cédulas en enumerate de zip de df nombre, df cédula. Va a crear pares nombre cédula de los estudiantes y los va a separar en el nombre de cédula, y si i es mayor o igual que la longitud de table.rows, o sea, el nombre, si en algún momento i le gana al número, a la longitud de filas, entonces agregar una nueva fila si es necesario. Entonces es para ver si no hay para que quepan todos los nombres. Y luego table.addRows para que agregue una nueva fila. Y luego, en ese mismo ciclo para, table.rowDI, .cells de 0.tech igual nombre. Entonces ahí va en esa fila va a llenar el nombre y en esa fila va a llenar la cédula, pero ya en la columna I, ya que en las celdas de 0 para la columna y cells de 1 para la segunda columna. Y aquí ya luego salva con el método save actuando sobre doc para guardar, para salvar el documento ya modificado en la ubicación WordPad. Y ya después de que termine todo eso, imprime documento actualizado correctamente y nos quedó muy bien. Miren que ya la información que estaba en este Excel con este programa, con estos nombres y estas cédulas, cambió, se fue muy bien a este formato de acta con los nombres bien y las cédulas, llenó bien la tabla. Es excelente lo que la inteligencia artificial nos puede entregar, y así no utilizas tantos recursos de la inteligencia al pedir el programa y ejecutarlo en tu propio computador, a que la inteligencia artificial ejecute todo, haga todo ella, de pasar de un documento a otro una información. Es mejor que lo corras en tu propio computador y te queda el programa y aprendes cómo se hacen esos procesos. Y te queda el script para guardarlo. Entonces ese script yo lo dejo para gestión de información para los estudiantes. Aquí lo voy a cambiarle el nombre. Entonces este es el script para gestión de la información. Aquí le voy a poner cambiar nombre, gestión de formatos, de gestión de formatos. Aquí me quedaría para los estudiantes. Les agradezco mucho, muchas gracias.